Muy buenas, somos los veterinarios de Araparda y estamos encargados de desarrollar el vídeo número 5, el sector vacuno frente al reto climático. Contexto, oportunidades y hojas de ruta. Lo vamos a dar mi compañera Mónica y yo soy Pablo Banzo y somos veterinarios de la Asociación de Ganaderos de Parda de Montaña Araparda. El debate climático sobre la ganadería vacuna es uno de los más complejos y polarizados de la agricultura actual. Es un debate en el que participan personas en los que no han visto animales en la realidad, con gente que estamos involucrados y que conocemos bien este medio. Tendríamos que ser capaces de superar la polarización. Es crítico trascender las trincheras ideológicas, implementar políticas agrarias basadas en datos locales específicos de cada territorio. Pues no es lo mismo países atlánticos que países mediterráneos. El enfoque de la evidencia técnica, hay que resaltar la eficiencia de la ganadería española, como veremos a continuación, frente a modelos regulatorios homogéneos que no contemplan las particularidades del ecosistema ibérico. Transición justa y viable. Hay que alinear las metas del Pacto Verde con la viabilidad financiera de las explotaciones ganaderas que garantizan la soberanía alimentaria europea. Si no aseguramos la viabilidad de las explotaciones, pues irán cerrando y no habrá un relevo generacional. Vamos a hablar de las emisiones ganaderas en España. A nivel internacional, la FAO atribuye a la ganadería cerca del 14,5% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. La realidad en España científica y los inventarios oficiales demuestran que el impacto real es sustantivamente menor. Es un 12% de las emisiones. Son datos sacados del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica. La totalidad de las actividades agrícolas y ganaderas en España representan apenas el 12% del total emitido. Este indicador técnico demuestra el alto nivel de eficiencia de nuestra producción local en comparación con la media internacional. El peso del vacuno es dentro de este porcentaje, de este 12%, el vacuno, incluido la leche y la carne, es responsable del 3,5 al 4% de las emisiones globales en España. El grueso de las emisiones nacionales proviene del transporte, de la industria. Entonces, la evidencia demuestra que habría que centrar el foco en estos sectores que realmente son los que provocan mucho más problema. La ganadería extensiva produzca un impacto positivo en los ecosistemas, porque es un sumidero de carbono. Entonces, los pastizales y dehesas bien gestionados actúan como sumideros de carbono masivos, donde las raíces de las plantas fijan el carbono directamente en el suelo. Como con el aval científico de línea, hay diversos estudios que apuntan que el carbono capturado en el suelo en sistemas extensivos puede compensar entre el 30 y el 80% de las emisiones directas del propio animal. Para la defensa de la ganadería extensiva habría que tener en cuenta tres pilares: el secuestro de carbono, del que acabamos de hablar. Los pastizales capturan el carbono en las raíces del suelo y compensan activamente la huella biológica. Después es un escudo frente al fuego. El desbroce natural estratégico que evita los incendios y la consiguiente emisión de CO2 por el fuego. Además, mantiene los paisajes, que está muy valorado por los turistas, que es otra de las fuentes de ingresos de nuestras zonas desfavorecidas. Y después hay que tener en cuenta el relevo generacional. Si no garantizamos la supervivencia de la ganadería en los pueblos mediante un consumo de cercanía real y valorando la calidad de lo que se produce, tanto por el sistema de producción como por las razas que se emplean. En la ganadería intensiva tenemos una paradoja de la eficiencia. El modelo español produce carne con un impacto sustancialmente menor que el promedio del planeta. Emite hasta un 66% menos de gases invernadero y consume hasta un 65% menos de agua, con lo cual hay una menor huella de carbono por kilogramo. Al optimizar la alimentación con piensos altamente ingestibles, se disminuye drásticamente el tiempo de engorde de los terneros.
Y científicamente, un animal que vive menos meses para producir la misma cantidad de carne emite menos metano total a lo largo de su ciclo de vida que uno criado exclusivamente con pastos de baja digestibilidad. Después, otras formas hay con la aplicación de aditivos en el pienso, como compuestos sintéticos o algas, pues se reduce la producción de metano entérico hasta un 30%. Después, la genética avanzada, aunque en este apartado hay otras especies más avanzadas que el vacuno. Hay que tener en cuenta las emisiones brutas y la huella neta, que no es lo mismo. La medición bruta tradicional evalúa de forma estricta todo el gas liberado directamente por el animal y los procesos satélites de la granja, los tractores, etc. Este enfoque simplificado de la normativa europea ignora por completo la capacidad de absorción y los flujos naturales del entorno natural inmediato en el que opera la explotación. La ecuación del balance real, que es lo que habría que buscar, la huella neta, es la huella bruta menos la absorción del suelo, que sería el verdadero cambio de paradigma, que esto ocurre cuando se incluye los suelos y los pastizales como sumideros activos en la ecuación ganadera. Este apartado es el que incluiría el proyecto de Sequestback. Este proyecto mide de forma estandarizada el secuestro de carbono orgánico en el suelo en España. Una hectárea bien gestionada puede secuestrar cientos de kilos de carbono al año, como se ha demostrado en el proyecto. Y como hemos hablado, el pastoreo óptimo puede compensar entre el 30 y el 80% de las emisiones directas. La ecuación de la contabilidad sería la huella neta menos las emisiones brutas menos el secuestro de carbono más fijación vegetal. Emisiones brutas, la suma del metano entérico, el óxido nitroso de las deyecciones y las emisiones indirectas asociadas a insumos, energía, transporte, los tractores, etc. Y habría que restarle el secuestro y la fijación. La suma de carbono atrapado de forma estable en las raíces y materia orgánica del suelo, más el fijado por la vegetación leñosa del entorno, como por ejemplo las encinas de la dehesa. Y los modelos intensivos, la huella neta se gestiona a través de la economía circular y la revalorización tecnológica del estero. Una práctica de mitigación sería, por ejemplo, la fertilización orgánica. El, el estiércol compostado sustituye a fertilizantes químicos altamente intensivos en CO2. Esto genera un crédito que reduce sustancialmente la huella neta del sistema global. Este uso como fertilizante local, sin dependencias del exterior y con poco gasto de carbono y más barato, cobra importancia en momentos como el actual. Las digestiones anaeróbicas son el biogás, o sea, formación de biogás, que captura el gas y evita que el metano escape de forma bruta, transformándolo en energía renovable. El digestato residual vuelve al campo como un excelente fijador orgánico de materia. Yo, para terminar, quería haceros esta reflexión. La ganadería vacuna no debe analizarse como una chimenea industrial, sino como un componente dinámico del ecosistema, capaz de actuar simultáneamente como fuente y como motor de la captación de carbono. Es un consenso de la comunidad científica agroalimentaria. Y ahora os dejo con mi compañera Mónica, que continuará con el tema. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a mi compañero que ha pasado anteriormente. Yo soy Mónica Benito y soy también compañera de la parda de Pablo, veterinaria, y os voy a comentar qué exige la cadena de valor, distribución, industria y certificaciones. Vale, en la distribución sobre todo se pide que haya un seguimiento de lo que es información de la cadena alimentaria. Todos hemos oído hablar de la frase de la granja a la mesa y básicamente eso es desde que se produce el alimento hasta que te llega al plato, saber qué hay en cada eslabón de la cadena alimentaria, dónde va ese tipo de, o sea, esos alimentos, dónde se distribuye, por si acaso hubiese cualquier problema para acotarlo y saber, por ejemplo, si ha habido algún producto en mal estado, pues retirarlo de donde haya ido. Eh, Esta información es muy valiosa y además en estos últimos tiempos
se ha usado también como conocimiento para ver quién está detrás de todo esto. Entonces, eh, iniciativas como el código QR de Conoce a tu ganadero, que veréis en algunos packs en el supermercado, que aparece un código QR donde tú lees el código QR con el móvil y ahí te dice quién ha criado, por ejemplo, en un filete, quién ha criado ese animal y bueno, puedes conocer un poco más de la historia de esa ganadería, si es familiar, dónde está. Entonces, de esta manera, aparte de conocer al ganadero que ha producido el alimento, pones en valor el trabajo que se hace en el campo, que tanta falta hace, y además se conecta el campo con la ciudad. Pasando a industria y certificaciones, de un tiempo hacia acá, la sociedad viene exigiendo o está más concienciada con el bienestar animal y la sostenibilidad. De tal manera que bajo normativa ya se exige pues, una serie de requisitos de bienestar animal, pero además se han creado una serie de certificaciones que están como por encima de la normativa para ir un paso más allá. Aquí os he puesto algunos ejemplos, como es el Valle, que es el sello de certificación oficial impulsado por Interovic, que miran sobre todo bioseguridad, salud, trazabilidad, ¿vale? Luego, por ejemplo, Red Tractor, que es el programa de certificación y garantía más grande que hay en el Reino Unido. Interport, que es el certificado de bienestar animal, salud, es bioseguridad, trazabilidad del cerdo de capa blanca. Welfare, que está como más enfocado sobre todo a los animales, al comportamiento animal. También tenemos IBAO, que es similar a lo que pide Interport, pero de ibéricos. Y por ejemplo, PAUS, que es el certificado impulsado por Provacuna. Vale, esto por parte de bienestar animal, pero también además se están exigiendo eh, más cosas como la sostenibilidad y ya hay empresas que están certificando para ver que otras empresas, para ver la huella de carbono que se está generando debido a su actividad. ¿Vale? Em, luego desarrollaré más este tema de todo lo que es los certificados y la huella de carbono en las siguientes diapositivas. Ahora voy a pasar, por otro lado, a el papel del veterinario y técnico como agentes del cambio. Todo al final está relacionado y el veterinario es una figura clave a nivel de campo, a nivel de ganadería, porque estamos siempre al lado de los ganaderos. Voy a quitar esto que tengo mucho calor. Estamos al lado de los ganaderos y bueno, esta figura ha ido evolucionando y ya en nuestros antepasados ya era bastante importante y el veterinario junto al médico y al cura era la tríada más importante de los pueblos, sobre todo porque antes en el medio rural eh, a- se trabajaba más la tierra, el sustento era con los animales, entonces pues al fin y al cabo era su medio de vida. Los animales, si se ponían malos, pues tenía que estar el veterinario, vamos, tenía que estar ahí a pie del cañón. A lo largo del tiempo, la figura del veterinario ha evolucionado junto a la sociedad porque, bueno, pues al final el medio rural, lamentablemente, pues se ha despoblado, todos sabemos lo que ha pasado con el medio rural y la gente ha ido a las ciudades, entonces se abandona un poco más el campo. Entonces, de ser tan importante ha perdido importancia, pero seguimos estando ahí con una evolución. En años anteriores se trataba más a lo que era la enfermedad, pero actualmente, debido a las normativas de reducción de uso de fármacos, sobre todo de antibióticos, por lo que es la resistencia a los antibióticos, se ha dado más importancia a la sostenibilidad y al cuidado al medio
por todas las normativas. Entonces, estamos más enfocados en la prevención, la bioseguridad y, pues, por supuesto, la sanidad animal, pero sobre todo nos acompaña mucho la frase de prevenir antes que curar, o sea, hacer un buen manejo para evitar que entren enfermedades, prevenir con vacunaciones, anticipándonos a todos los patógenos que puedan estar y sobre todo pues la bioseguridad, ¿vale? Entonces, todo ello nos lleva a la sostenibilidad y al cuidado del medio, porque al final con todas estas normativas que tenemos que cumplir para reducir los fármacos, eh, nos ayudan a que haya más sostenibilidad y más cuidado al medio, porque cuanto mayor salud tengamos de los animales, mayor bienestar animal tengamos, menos nos hemos dado cuenta que menor uso de fármacos tenemos que implementar. Al final, pues algunos animales se pueden poner malos, hay que tratarlos, pero cuanto más prevengamos, mayor producción tendremos y mayor sostenibilidad, porque disminuiremos las bajas en las granjas y eso nos ayudará pues al cuidado al medio, porque no habrá cadáveres que tratar, ni, o sea, que gestionar, ni nada de eso. Entonces, vamos a poner unos puntos clave de por qué unos puntos concretos de por qué es clave la figura del veterinario para concretar, que son optimizar la rentabilidad de la granja, como a partir del asesoramiento del veterinario al ganadero, nos puede ayudar a hacer más rentable la granja, pues para, oye, mira, esto se podría hacer de esta manera para rentabilizar mejor, para individualmente estudiar cada caso de cada ganadero y optimizar la rentabilidad dependiendo del manejo que pueda hacer ese ganadero, porque no hay dos granjas iguales, ni dos personas iguales. Entonces, cada uno funcionamos de distinta manera. Hay que hacer un estudio individual. La sanidad animal, por supuesto, que va incluida en nuestra profesión. El bienestar animal, que por nuestros estudios, perdón, el bienestar animal que por nuestros estudios, sabiendo el comportamiento animal y además el estar en el día a día con los ganaderos que nos pueden decir, tras observar los animales, qué animales ven de una determinada manera y nosotros hacer hincapié en, en chequear a ese animal a ver qué es lo que le puede pasar, pues con información que tengamos nosotros y la del ganadero, pues estudiarlo mejor. El cumplimiento normativo. Todos estamos bajo normativas, entonces a veces las normativas cuando nos vienen tienen un lenguaje difícil, entonces a partir de las interpretaciones del veterinario, estas se pueden trasladar al ganadero y hacer implantarlas de la mejor manera posible. Y luego, ayuda a fijar la población en el campo. Quiero creer que somos un granito más de arena en, en vertebrar el territorio, porque al fin y al cabo, la gente que está en los pueblos produciendo nuestros alimentos necesitan un apoyo, no solo, o sea, un apoyo diario, sentirse acompañados, que no estén dejados de la mano de Dios, aparte de tener otras muchas cosas como son servicios, por supuesto, pero el que estemos ahí, el que les ayudemos, que les aconsejemos, pues es otro apoyo más para ayudar a fijar población y vertebrar el territorio. Luego, por otro lado, la llamada de atención de cómo aprovechar las herramientas de SequestBack en relación a lo que es la figura del veterinario. Este nos puede ayudar con la herramienta que ha creado SequestBack, que es Bienvenido a tu huella de carbono sostenible. Ahí tenéis el enlace que os lo he puesto, ¿vale? Y bueno, esto cuando os metáis en la página web que os pregunta si es ganadería o industria, podéis, mediante una serie de parámetros que os va preguntando, calcular la huella de carbono neta que se genera en vuestra ganadería. ¿Esto para qué nos sirve?
pues nos sirve para saber concretamente el dato de carbono que estamos generando, pero, o sea, la huella neta de carbono, pero además para saber las cosas que estamos haciendo bien y las cosas que se pueden mejorar, porque habrá muchas cosas que ya estemos haciendo bien, pero otras que siempre se pueden mejorar las cosas que se hacen bien. Entonces, podremos hacer un análisis de las mejores técnicas disponibles junto al veterinario, siempre con su apoyo, por supuesto. Y las mejores técnicas disponibles, que luego pasaremos a la siguiente diapositiva, que veréis que Provacuno también ha creado una guía de buenas prácticas para la ganadería, que estudia diferentes ámbitos de los inputs y los salientes que tenemos en la ganadería y en qué podemos influir, qué podemos mejorar en cada punto. Para todo ello, para optimizar el manejo, para siempre intentar ir hacia adelante, mejorar, ¿vale? Todo va relacionado a que, bueno, ahora mismo no es exigible en la ganadería lo que es la huella de carbono, pero en un momento dado, pues vemos que la tendencia llegará a que en la bandeja del supermercado donde vaya un filete, pues veremos que la huella de carbono que haya generado ese filete. Entonces, lejos de que sea un castigo, vamos a verlo como una oportunidad, porque el saber, el conocimiento que tenemos del estudio que estamos haciendo con SequestBack de la fijación de carbono al suelo, porque al final es un sumidero de carbono, lejos de ser un castigo, será una oportunidad, porque a partir de calcular la huella neta que tenemos en nuestra explotación, podremos ver, o sea, podremos ¿cómo decirlo? Economizar lo que ya se está haciendo, que es el pastoreo y la fijación de carbono al suelo, entrando dentro del mercado de los créditos de carbono, ¿vale? Entonces, quedaros con el apunte de que vamos a verlo como una oportunidad, ¿vale? Habrá empresas que no pueden descarbonizar por su actividad, pero otras como lo que hacemos en la ganadería extensiva, pues sí, habrá empresas que vayan a comprarnos créditos de carbono y de esta manera pues rentabilizar también nuestra explotación por ese lado. O sea, al final se está viendo un cambio de paradigma donde el ganadero, lejos de ser el problema, o el medio rural, lejos de ser el problema, va a ser parte de la solución porque aparte del mantenimiento de montes, el mantenimiento de pastos, la prevención de incendios que se hacen, pues también además vemos que la ganadería es beneficiosa y que hace una fijación de carbono y además tenemos dato concreto que hasta ahora se ha ido estimando, que para eso está todo este estudio, ¿vale? Porque además, hace milenios y como vemos en la sabana africana, los grandes herbívoros siempre han estado ahí. Entonces, siempre ha estado el paisaje así, nunca ha dejado de haber grandes herbívoros. O sea, si no hubiese vacas y ovejas y caballos y todo esto, todos estos animales, al final el monte, lo que es la arboleda, se comería todos los pastos. ¿Esto qué pasa? Pues que al final los árboles tienen mayor masa para los incendios. Por lo tanto, se generarían más incendios como estos de sexta generación que se están generando ahora debido a todos los cambios climáticos. Entonces, por ello tenemos que darle la importancia que merece el medio rural y sobre todo el sector primario. Bueno, aquí os comento, aquí tenéis el enlace de la guía de buenas prácticas ambientales que ha hecho SequestBack. Y bueno, como os decía, que ya hay muchas cosas que se están haciendo bien y otras que se pueden mejorar. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de lo que se está haciendo bien, como por ejemplo es el mantenimiento de los sistemas silvopastorales como la dehesa o las praderas,
o los pastos de montaña, ¿vale? Luego el pastoreo rotacional y el manejo de la carga ganadera. O sea, el mayor interesado que la carga ganadera y el pastoreo rotacional es al final el ganadero, porque cuanto más alimento tengan las vacas y más anchas estén, en vez de tenerlas todas en un pasto, ellos normalmente las distribuyen para que puedan aguantar más tiempo en cada sitio. Entonces, al final, no, sigo. Em, Al final es, es parte es parte de lo que ya se hace bien. Luego, la fertilización orgánica natural, eso viene con los animales de serie. O sea, según van comiendo, van defecando y van nutriendo el suelo y regenerándolo, ¿vale? Y luego la transhumancia y el aprovechamiento de las vías pecuarias. Esto se lleva haciendo milenios y favorece la biodiversidad y la distribución de las semillas. Entonces, bueno, esto es lo que os puedo contar. Espero que lo hayáis entendido y que sirva para mejorar y para mejorar todo el sector primario y darle la importancia que merece a toda esta gente que trabaja ahí en la sombra y que hay que reconocer todo su esfuerzo y su trabajo. Y sobre todo no perder la soberanía alimentaria, que es muy importante y lo que nos da de comer, y sobre todo comer alimentos de cercanía y de temporada, porque así es como cuidaremos el medio y habrá más sostenibilidad. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Aquí, bueno, os dejo el contacto tanto de mi compañero Pablo como yo, que soy Mónica, y nada más que decir. Muchas gracias.